Un saludo para todos. Mi nombre es Darío Gallardo. Nos encontramos en esta ocasión con un reconocido periodista del medio deportivo. Su nombre es Germán Gallardo. Él labora en el canal del fútbol, el conocido medio que transmite las eliminatorias y todos los partidos de la selección. Es un gusto para mí estar con Germán. Hola Germán, muy buenas tardes. Hola Darío, ¿qué tal? Un placer saludarte y a través de tu invitación también saludar a todos tus compañeros y a toda la gente que ve esta charla, esta entrevista. Así que un placer para poder compartir contigo lo que desees. Así que un libro abierto. Listo, Germán, muy felices una vez más de estar aquí contigo. Empiezo consultándote cómo fue tus inicios como comunicador, a qué edad comenzaste o sea, tus primeros pasos como comunicador, cómo aprendiste esto del relato, del comentario deportivo, eh, por qué periodismo deportivo y por qué no periodismo de otros formatos. Bueno, primero decirte que soy graduado en comunicación social, es decir, soy licenciado en comunicación social, no periodista deportivo per se. Sí, evidentemente, siempre me ha gustado lo deportivo, el deporte, desde muy chico, practicarlo, consumirlo, todo influenciado por mi padre, por mi familia. Y crecí en ese entorno, muy de joven, inclusive, lo he contado varias veces, jugué fútbol, no al nivel del profesionalismo, pero hice categorías inferiores en Emelec. Y bueno, siempre fui una persona muy llegada al fútbol, al deporte en general. También practiqué tenis, básquet. Entonces siempre crecí en ese entorno y cuando estaba en el colegio yo ya tenía claro que iba a estudiar comunicación, sobre todo la comunicación deportiva, porque tenía que fusionar de alguna manera mis dos pasiones, que siempre era el deporte, practicarlo, consumirlo, porque lo había consumido toda mi vida, sabía absolutamente todo desde muy pequeño y evidentemente también siempre desde la escuela, desde el colegio tuve la facilidad de poder participar en eventos de oratoria, de expresión oral, de actuación, bueno, de todo lo que tiene que ver con desempeño escenográfico y nada, ya al final ya sabía que tenía que ir por ese lado, por ese camino. Perfecto. Entonces, tú desde muy joven me comentas que tenías facilidad de palabra, que tenías todo lo que se necesita para salir en público. Ya, y ahora, por qué tú, como decir, eh, decides no continuar como futbolista como tal, ¿no? Bueno, la respuesta es muy sencilla porque no me dio para llegar a primera división, pero a ver, no me dio también un poco porque yo no lo intenté más, ¿no? O sea, porque pude haberme ido a probar suerte a otro equipo, a otros lados, como lo hacen muchos futbolistas, como le ha pasado a la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría. Pero yo ya estaba en la edad de 18, 19 años, es decir, ya empezando universidad, y la verdad es que no sentí las fuerzas de ir a probar suerte a otro equipo o a otro lado o a otra ciudad. Yo tenía claro de que si no subía a primera división y no tenía la oportunidad de estar ahí, ya lo iba a dejar de lado y me iba a abocar 100% a la carrera universitaria, ¿no? Así que al final fue una decisión bastante sencilla porque me gustó siempre el fútbol, siempre jugarlo, siempre jugaba, peloteaba 24/7, pero ya al final me di cuenta que no me dio. Repito, a lo mejor en otro lado pude haber tenido otra oportunidad, pero esto me encantaba también, siempre me encantó esto. Entonces yo siempre tuve claro de que quería estudiar esto. Ya, perfecto. Ahora, en cuanto al como decir, a tus años posteriores, después de que te das cuenta que te gusta el periodismo, la comunicación, cómo tú vives los distintos sucesos, ¿no? Cómo tú vivías, por ejemplo, los mundiales, las primeras clasificaciones del Ecuador.
el 2002, el 2006, ¿cómo tú vivías? O sea, cómo era Germán en esa época? ¿Cómo era? Muy futbolero, seguramente como tú, Darío, como la gran mayoría de chicos, que nos gusta mucho el fútbol, nos apasiona, somos un país muy futbolero. Creo que somos una generación, nosotros me refiero, somos una generación de personas afortunadas, bendecidas, porque hemos visto a Ecuador en Copas del Mundo, algo que antes mucha gente no pudo ver, no pudo aprovechar. Y efectivamente, o sea, yo recuerdo el Mundial de Japón-Corea 2002, estaba en la escuela, pero me acuerdo claramente. Eh, por supuesto, el Mundial de Alemania 2006 ya estaba en el colegio. Y ni qué decir el resto, ¿no? Ya en Brasil 2014 yo ya estaba trabajando en radio, no había ido a esa Copa del Mundo, pero ya estaba haciendo radio, ya estaba trabajando en medios de comunicación. Y para la eliminatoria de 2018, para Rusia, ya estaba trabajando en ese momento era CNT, que era el canal que transmitía las eliminatorias, es decir, ya ahí ya estaba en televisión. Y para Qatar 2022, pues en el canal del fútbol, que de la mano se clasificó a la Copa del Mundo, estuvimos en Qatar también. Pero bueno, eso, crecí viéndolo como ustedes, a la selección en las Copas del Mundo, compitiendo bien a nivel mundial y pues nos acostumbramos a eso, ¿no? Nos acostumbramos a eso y hoy creo que somos privilegiados de a lo mejor de sentirnos de que Ecuador ya no es la selección de antes, sino de que ahora es una selección que está para competir, ¿no? Que está como para dar un salto de calidad. Justamente, justamente lo que nos comentas de Qatar, preguntarte, ¿cuándo fue tu primera cobertura periodística, la primera vez que tú pisaste un estadio, no como un hincha, sino como una persona que iba a transmitir ese partido? Fue en el 2011, eh, 2000, sí, 2011, haciendo radio, porque radio fue mi primer medio de comunicación, amo hacer radio. Fue en el 2011 en Di-Blue, Radio Di-Blue, que es mi casa hasta el día de hoy, llevo ya un poco más de 12 años. Partido, me acuerdo tanto, fue el Capwell, Emelec contra Deportivo Quito en ese momento, Emelec Deportivo Quito. Fue mi primer partido, mi primera cobertura. En ese momento era informador, era borde de campo, todavía no era comentarista, porque así se empieza abajo, obviamente. Y bueno, desde ahí en adelante fue obviamente el estadio pasó a formar parte como del día a día, ¿no? Como la oficina, la segunda oficina de nosotros y obviamente fue bastante bonito eso. Justamente como ahorita también nos comentas, esto de relatar fútbol, de aprender a narrar fútbol, de dónde lo aprendiste? Porque yo tengo claro que la carrera de comunicación social no es que te enseña como tal a relatar. Entonces, ¿tú de dónde lo aprendiste? Porque los que relatan, o sea, los que relatan fútbol, tienen que saber sobre los sistemas de juego, dónde va el lateral, el otro lateral, el central, el punta, el 9, el 5. Entonces, ¿cómo aprendiste tú a relatar, a comentar un partido de fútbol? Sí, a comentar. La verdad es que todo, como tú bien dices, ¿no? Yo me gradué de comunicador social y en la carrera no había en ese momento, no sé si a día de hoy ya está incluida, pero en ese momento en la malla curricular no había materias de deporte, no había periodismo deportivo. Sé que en su momento en la Casa Grande había periodismo deportivo, pero ya no en este momento. Es decir, es una carrera que acá en el país al menos no es una carrera que tenga, que exista como alternativa, como opción en muchas universidades. Y respondiendo a la pregunta, yo en la universidad aprendí muchas cosas del periodismo como tal, aparte de cuestiones muy técnicas, ¿no? Como editar en audio, editar en video, para hacer reportajes, tema de libretos, guiones, grabar documentales, cosas que me sirvieron muchísimo. Es decir, formar un criterio en la parte audiovisual, redactar mejor, obviamente. Eh, un poco los valores del periodista o del buen periodismo. Pero ya en mi carrera, que es periodismo deportivo, te diría que todo fue muy empírico, o sea, todo fue muy desde siempre, ¿no? Siempre me gustó ver fútbol, siempre me gustó hablar, hablaba en el espejo, comentaba en el espejo, con un cepillo
me gustaba mucho leer, me gusta mucho leer, entonces obviamente fui como un poco entrenando eso, el desarrollar el recurso de la facilidad de la palabra y nada, fue todo muy empírico, ¿no? Y creo que vas aprendiendo mucho más vas teniendo un bagaje mucho más amplio cuando vas sumando transmisiones, ¿no? En radio, televisión, o sea, yo seguramente me escucho hoy comentar en mi primer partido, al último, evidentemente habrá un cambio, ¿no? Desde la seguridad, desde la confianza, desde el recurso de palabras, desde otra visión en los partidos, o sea, todo fue muy empírico, ¿no? Consumir muchos partidos, porque soy una persona que ve fútbol siempre, o sea, ver muchos partidos, leer a personas que tienen mucha experiencia en el periodismo deportivo, local o internacional, leer bastante. Entonces ahí fue adquiriendo algunos programas también, por ejemplo, de parte táctica que tengo, que consumo mucho. Entonces, bueno, ahí fue un cúmulo de cosas para armar, para formarme un poco como comentarista. Y pero muy interesante esto de comentar, de relatar la jugada, ¿no? Y no quedarse solamente en la topa, sino cambiar las palabras. Yo te he visto a ti que fuiste al Mundial de Qatar con Alfonso Lazo. ¿Cómo fue justamente la experiencia y cómo, eh, cómo decir, cómo se puede decir, te enriqueció eso de relatar en Qatar? Y es más, de relatar se puede decir, con uno de los mejores, de las mejores personalidades del deporte, que es Alfonso. Sí, sí. Primero, decirte que Alfonso es un tipazo. Yo a Alfonso lo conozco hace algunos años porque hemos transmitido Copas América, hicimos toda la eliminatoria rumbo a Qatar y después fuimos a Qatar, él por Teleamazonas, yo por el canal del fútbol, que hubo esta alianza para transmitir el Mundial. Eh, Primero decirle que es una gran persona, es un gran tipo, muy dado a ayudar siempre, al menos conmigo siempre fue muy gentil, eh, de hacerme sentir bien, de ayudarme y darme la facilidad y la libertad para poder trabajar y para poder hacer lo que yo sé. Eh, Primero eso, ¿no? Que es una gran persona a quien quiero mucho y admiro mucho. Y después el estar en Qatar con él, para mí, gusto muy personal, el mejor relator del país, fue realmente un lujo. Fue un placer haber hecho todo el mundial con él a su lado. Ya nos entendemos mucho, ya nos conocemos, sabemos cómo manejarnos el tema de silencios, de cuándo interrumpir, cuándo no interrumpir. Eso te lo da la experiencia, eso te lo da el conocerte con otra persona. Y con Alfonso hemos armado, me parece, una buena química, una buena dupla. Andrés Guzmán también estaba con nosotros, Roberto Mar Machado también, ahí se iba alternando el equipo de transmisiones, y con todos muy bien, la verdad, pero con Alfonso siempre lo digo, o sea, compartir transmisión con Alfonso es como, no sé, para mí es como jugar con Messi, o sea, todo es muy fácil, porque aparte es súper talentoso, me gusta cómo relata, y es todo muy fácil, ¿no? Todo es muy llevadero, aparte que sabe mucho de fútbol, ¿no? Alfonso no solamente es un relator, sabe mucho de fútbol. Entonces, enriquece todo, ¿no? Y es muy chévere compartir con él. Yo se lo dije en Qatar una anécdota, ¿no? Una experiencia que te cuento, Darío. En Alemania 2006, cuando Ecuador jugó y avanzó a octavos, yo ese mundial lo vi, estaba en segundo o tercer curso de colegio. Y en ese mundial lo relató Alfonso, desde Alemania, relató Alfonso Lazo el mundial. Y yo le dije a Alfonso, estando en Qatar, el partido de debut contra Qatar, antes de ir al aire, le dije a Alfonso, yo hace 15 años lo veía en Guayaquil relatar el mundial de Alemania con Ecuador llegando a octavos de final y hoy estoy aquí al lado suyo en Qatar. Y para mí o sea, fue un sueño, fue realmente una cosa que nunca me imaginé, pero que siempre lo soñé. O sea, no sabía si se me iba a dar o no, pero siempre lo soñé y pues fue una experiencia realmente imborrable. Claro, siempre, bueno, un placer, ¿no? Estar al lado de Alfonso, uno de los mejores relatores del país.
Bueno, otra pregunta, estimado Germán. ¿Qué necesita, por ejemplo, un periodista como yo que está en formación para poder comentar las eliminatorias? Yo me considero, desde el colegio, estoy relatando desde el punto ¿Pero eres narrador. relator o comentarista? ¿O qué te gustaría hacer? Me gustaría hacer, bueno, desde el colegio soy como Alfonso, ¿no? Relator. Relator, ok, narrador. Sí. Entonces, ¿qué necesito yo como, por ejemplo, para ir a comentar una eliminatoria? Eh, yo te diría que un poco ver a esos grandes referentes, ¿no? O sea, como Alfonso, como grandes otros relatores, ¿no? No sé, a nivel nacional, Jaime Antonio Alvarado, Walter Ruiz, después están los más jóvenes, ¿no? Hay muchos, muchos buenos relatores jóvenes, ¿no? O sea, pero siempre tratar de escucharlos, de verlos a esos grandes referentes para, no te digo para copiarlos, pero para un poco entender cómo es el relato, de describir el juego. Es distinto relatar para radio que para televisión, porque en radio obviamente tú tienes que ser muy detallista con la descripción y también le pasa al comentarista, o sea, porque la gente escucha, la gente no ve. Entonces tú tienes que teletransportar a la gente a un escenario de cancha, ¿no? De que no ve. En televisión es diferente, o sea, en televisión tú tienes que darle al que te ve, que te escucha, tienes que darle algo que no vea, porque decirte, eh, la lleva por derecha, centro hacia el costado izquierdo, cabezazo, sí, lo está viendo, o sea, todos lo estamos viendo. El comentarista probablemente tiene que dar otra cosa, ¿no? Un plus, o sea, entender el juego, por qué hizo esa jugada, cuál era la intención, virtudes del rival, o sea, analizar mucho más en profundidad para que sea mucho más enriquecedor. Pero eso, o sea, seguir, escuchar, ver a los grandes relatores, un poco imitarlos, tratar de adquirir algunas cosas de cada uno y sobre todo práctica, o sea, mucha práctica, o sea, relata, no es necesario que estés en un medio de comunicación, o sea, no es necesario que estés en una radio o en un canal, puedes relatar en cualquier lado, en cualquier momento, y eso te va a ir ayudando en muchos aspectos, a soltarte, a ganar más confianza, a, a expandir tu léxico, porque el relator necesita tener un léxico muy amplio, ¿no? O sea, no repetir palabras. Entonces, eso, o sea, es la experiencia, es el día a día, es el ir sumando kilómetros hasta sentirte realmente un relator capaz. O sea, es decir que al momento que yo inicio un medio de comunicación, yo no comenzaría, por ejemplo, relatando una eliminatoria, a mí me mandarían a relatar, se me ocurre una serie B, puede ser, ¿no? Puede ser. No hay una regla exacta del proceso que cada uno puede hacer. A lo mejor eres muy bueno y de repente en el medio que estás te dan la oportunidad para ir a relatar o a comentar eventos importantes. En mi caso, por ejemplo, yo a mis 31 años fui a una Copa del Mundo a transmitir el Mundial Ecuador en televisión nacional, cuando probablemente muchos periodistas de más experiencia, con más años en la profesión, todavía no han tenido la oportunidad. Es un poco la vida, ¿no? Es un poco, yo creo un poco en la suerte, un poco en esas cosas que se te terminan dando en el camino de la vida y que tú tienes que aprovecharlas, ¿no? Las oportunidades, eh, pero es eso, o sea, es un poco no pensar en el voy a llegar acá o quiero estar acá, sino es un poco en tratar de mejorar, o sea, en tratar de hacerlo mejor, cada vez mejor. Y seguramente las puertas se te van a ir abriendo poco a poco, o sea, poco a poco y sobre todo lo que yo siempre digo, este es un medio de comunicación muy pequeño en el que todos nos conocemos, aunque a lo mejor no nos hayamos tratado personalmente con muchos otros colegas, pero todos nos conocemos, todos sabemos quién es quién y es clave manejarte con buenos valores, ser una buena persona, de mucho respeto, de respetar al otro. eh, y eso, o sea, yo creo que inclusive te pueden valorar más como persona que como profesional. Y eso va a hablar bien de ti. Entonces, es un poco eso, es un poco tener paciencia, calma, esmerarte, trabajar cada día más, perfeccionar muchas cosas, porque evidentemente no vas a empezar a ser un gran comentarista de la noche a la mañana, no vas a ser un gran relator de la noche a la mañana. O sea, tienes que irlo alimentando con años, con experiencia, con transmisiones.
cuando de repente ya ni siquiera te vas a dar cuenta y vas a decir, "Bueno, ha pasado tiempo y realmente he mostrado una evolución, una mejoría". Así que es un poco eso, ¿no? Como, yo diría que como en todas las carreras, ¿no? O sea, el médico que opera a su primer año de egresado, evidentemente no es lo mismo, no tiene la misma experticia de un médico con 30 años de experiencia. Es obvio, ¿no? O sea, tiene mucha más experiencia, mucho más conocimiento. Entonces, es un poco eso. Claro, todo lo que comentas es muy cierto. Pero ahora nosotros vemos en televisión al Germán exitoso que fue a Qatar, que comenta las eliminatorias. Pero antes de eso, eh, ¿podrías por favor compartirnos algún obstáculo, algo que tuviste que pasar para tener el éxito que tienes ahora de poder comentar en Qatar de lo que lo hiciste y seguir seguramente en los procesos que se vienen de la selección, que es las eliminatorias en septiembre como tal? Sí, gracias a Dios vamos a seguimos en el canal de fútbol y vamos a transmitir la próxima eliminatoria para el Mundial del 2026. Y claro que hubo momentos muy duros, hubo momentos en los que probablemente me cuestionaba mucho, me preguntaba de por qué a lo mejor todavía no me llegaba la oportunidad que quería, porque aparte trabajo con muchos colegas que son muy contemporáneos míos y que muchos tienen éxito, trabajan en cadenas televisivas, eh, trabajan en medios importantes y claro, yo los veía y a lo mejor yo decía, ellos tienen esa oportunidad porque a mí no me llega todavía. Entonces, hubo momentos donde sí, un poco me preguntaba, ¿no? Me autoanalizaba, hablaba con gente a quien quería mucho y me quería y un poco les preguntaba, ¿no? ¿En qué crees que debo mejorar? ¿Qué me falta? Y era un poco eso, ¿no? O sea, eh, tal vez cuestionar muchas cosas, pero bueno, era algo de ser paciente, de saber de que en algún momento iba a llegar la oportunidad, porque eso sí yo estaba seguro, o sea, yo estaba seguro que en algún momento me iba a llegar la oportunidad, no sé cuándo, pero que algún rato me iba a llegar una oportunidad importante y que ese momento tenía que aprovecharla. Y fue cuando el canal del fútbol me llamó para una transmisión, recuerdo tanto de Copa Ecuador, fue la primera, en el 2019, me acuerdo tanto en Guaranda, Copa Ecuador, Mineros de Guaranda contra Barcelona, y nada, y a raíz de ahí, pues terminé aprovechando esa oportunidad y afortunadamente en el canal me gustó mucho mi trabajo y desde ahí me quedé. Claro, ¿no? Yo pensé que, yo pensé que tú habías hecho la gestión como tipo así ofrecimiento de servicios profesionales para que te pueda tomar en cuenta el canal del fútbol. No, no, gracias a Dios me llamaron porque esto lo he contado varias veces. En ese momento en el canal del fútbol estaba, es un poco lo que te digo, ¿no? Te voy a contar la anécdota para que un poco entiendas el que yo creo de que la vida a veces o el camino te depara las oportunidades y tienes que aprovecharlas. En ese momento estaba Carlos Víctor Morales, que es compañero mío en la radio, que es otro gran referente y quien considero un amigo y quiero mucho. Y Carlos Víctor en ese momento estaba en el canal del fútbol, trabajaba en el canal del fútbol junto con Fabián Gallardo. Ellos empezaron el proyecto y en ese momento Carlos Víctor me recomendó en el canal del fútbol, ¿no? Porque yo ya trabajaba con él, yo ya hacía radio con él. Y, y Carlos Víctor dio mi nombre, me recomendó en el canal y me dieron la oportunidad gracias a él y pues de ahí en adelante era todo mío, ¿no? Él me dijo, ¿no? Yo abogué por ti, yo dije, di tus referencias y te escucharon porque me escucharon por un tiempo en radio e inclusive cómo te manejas en redes sociales y todo ese tipo de cosas. Entonces me dieron la oportunidad y cuando ya me la dieron ya dependía de uno, o sea, ya depende de cada uno, porque te puede dar la oportunidad, pero o alguien puede abogar por ti o alguien te puede dar una mano, pero si después tú no estás listo, no estás preparado o no aprovechas la oportunidad, lastimosamente tampoco vas a estar. Entonces, fue gracias a esa recomendación de Carlos Víctor y bueno, desde ahí estamos. Claro, justamente de esto de las relaciones, ¿no? De ser constantes, muy importante. Otra cosa que no te pregunté, yo sé que en el mundo hay
hay bastantes relatores que usan sus métodos para comentar, para narrar el partido. Ustedes como canal del fútbol y cuando fueron a Qatar, eh, ¿qué método usaron ustedes qué método usan en general cuando relatan un partido para darse cuenta cómo se mueven los jugadores en la cancha? Porque tú sabes que, por ejemplo, el lateral derecho a veces puede cambiarse de lado, entonces si uno no está pendiente, puede confundirse y narrar mal. Sí, mira, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo lo que siempre hago cuando estoy en una transmisión es dejar el celular a un lado, no tener ni la tablet. De hecho, te digo algo, o sea, en la eliminatoria yo me sé todos los jugadores, o sea, de todas las selecciones, entonces los reconozco porque los veo a todos en Europa jugando, donde jueguen, entonces los reconozco. Entonces, a lo mucho tengo un papel con la planilla de los jugadores, pero después nada más. Entonces, cuando arranca el partido estoy muy enfocado, muy concentrado en el partido. Eh, Me fijo mucho en los detalles no solamente de quien lleva la pelota, sino de los otros jugadores, cómo se van moviendo, cuál es la intención de juego, cuál es la intención de atacar, eh, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, un poco abrir el espectro y ver otras cosas de la cancha, ¿no? Porque el rectángulo es 100 por 90 y tienes que ver otras cosas, ¿no? Otros movimientos dentro de la cancha y eso es lo que a la gente le gusta, ¿no? O sea, que darle algo que habitualmente no se ve o que uno no lo quiere ver y que solamente está detrás de la pelota. Entonces, ver ese tipo de cosas te lo da la experiencia, te lo da el ver muchos partidos, el transmitir, el comentar. Eso lo vas formando, lo vas alimentando con el tiempo. Claro, sí, eso es verdad, ¿no? Y bueno, el aprenderse todos los jugadores ya es un trabajo de, como tú dices, de investigar, de estar ahí viendo fútbol, seguirles en las ligas distintas. Te preguntaba esto porque, por ejemplo, he visto veces en donde los laterales eh, se salen de las posiciones o donde los Ujú. centrales empiezan a hacer un trabajo un poquito más ofensivo. Por ejemplo, en los últimos partidos que tuvo la selección, yo le vi a Hincapié, que tuvo como un trabajo más como de no quedarse solo de central, sino salir De lateral. sí, y un poco de ofensivo también se metió. Sí, es un poco también conocerlos a los jugadores, ¿no? Conocer a los jugadores, conocer al técnico, cómo trabaja, con qué esquema le gusta jugar. Porque, claro, cuando arranca el partido, siempre hay un número, siempre hay un esquema táctico, ¿no? 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3, 5-3-2, bueno. Ese es el número, ¿no? Yo le digo el número telefónico, ese es el esquema táctico, ¿no? Pero después cuando arranca el partido, ese dibujo táctico permuta, cambia, o sea, permanentemente va moviéndose, ¿no? Porque todos los jugadores van moviéndose, nadie está estático. Entonces, el volante más retrasado, el volante de marca, el 5 como se dice popularmente, ¿no? El volante de marca se cierra entre los centrales y arman tres centrales y los laterales, con ese movimiento del volante de encerrarse como último hombre entre los dos centrales, permite que los laterales se suelten mucho más y que pasen a ser prácticamente carrileros casi delanteros y a jugar solamente en un cuarto de la cancha, en el último cuarto de la cancha para aprovecharlos más en ataque. O volantes internos que pasan a recostarse más un poco hacia el costado. O sea, son movimientos que tú lo vas aprendiendo primero con el conocimiento de los jugadores, o sea, porque tienes que conocer a los jugadores porque los jugadores juegan en dos y tres puestos, conocer el técnico, cuál es el trabajo del técnico, y sobre todo prestarle mucha atención en la cancha, ¿no? O sea, prestar los movimientos, porque todo permanentemente va cambiando y es algo que, claro, yo lo digo, es fácil de detectar porque hay conocimiento, porque hay una experiencia previa, pero es cuestión de conocer, o sea, es cuestión un poco de interiorizarse en los equipos, en los jugadores, conocerlos un poco más y eso. Justamente eso te iba a preguntar porque en las diferentes transmisiones yo escucho que ustedes dicen, ok, el técnico usó un 4-4-2 pero con este cambio pasa
el sistema 3-4-3. Ujú. Entonces, yo digo, ¿cómo se dan cuenta ustedes al instante de que el sistema cambió, ¿no? Es estar atento a todo lo que hace el técnico como tal, ¿no? Sí, es estar atento, o sea, es estar atento. Por eso te digo, un poco cuando arranca el partido es enfocarme en el partido y ver esos movimientos, que para mucha gente a lo mejor son imperceptibles, pero el trabajo del relator o del comentarista es justamente ver esos detalles, esos movimientos sin balón, de cuál es la intención, de por qué lo hacen, de por qué el cambio, ¿no? O sea, por qué de arrancar con una línea de cuatro en el fondo, con dos centrales y dos laterales, a de repente en el partido meter al volante central entre los dos centrales, ¿cuál es la intención? Evidentemente la intención es sumar otro defensor central en la línea del fondo, pero pensando en que tus laterales ya no sean laterales, sino que pasen a ser atacantes, que pasen a ser delanteros. Entonces, todo ese tipo de movimientos, el jugar con dos delanteros, claro, pero no son dos delanteros que juegan paralelamente, ¿no? Uno de los dos delanteros hace el trabajo de moverse mucho a los costados para tratar de abrirle espacios al otro, que el otro está un poco más cercano para poder recibir un pase en mejores condiciones para poder definir. Entonces, todo ese tipo de movimientos los vas viendo, primero estando concentrado en el partido, percatándote de los detalles y después un poco de lo que te decía, o sea, tener el conocimiento de los jugadores, tener el conocimiento de los equipos. Entonces tú ya sabes, si ves al Manchester City de Guardiola, tú ya sabes que el Manchester City de Guardiola es un equipo que juega con un esquema, pero que permanentemente va cambiando, que hay jugadores que te van mutando posiciones en el partido. Entonces, es un poco eso, ¿no? Es un poco tener clara la película de los equipos, de los técnicos, de los jugadores, conocerlos. Claro, sí, eso es muy cierto, ¿no? Y si no se les conoce, no existe el trabajo correcto del narrador. Germán, según esto, tenemos menos de 7 minutos. Para finalizar, me gustaría que nos brindes un mensaje sobre qué tú le aconsejas a esos comunicadores, a esas personas que están iniciando y que sobre todo quieren hacerse periodistas deportivos, quieren ser exitosos, quieren ir al mundial, quieren hacer muchas cosas. ¿Qué les aconsejas? Bueno, primero que eh, se preparen mucho, que disfruten lo que hacen, porque realmente que esto es una profesión de mucho sacrificio, mucho sacrificio, de no tener feriados, de trabajar 24/7 prácticamente, de perderte muchas cosas, pero al que le apasiona lo va a sobrellevar de muy buena forma. Entonces, es una carrera muy demandada. Hay muchos profesionales que quieren ser periodistas deportivos, que quieren ser comentaristas, que quieren ser relatores, entonces hay mucha competencia, pero lo que yo les digo desde mi experiencia, tómenlo o no lo tomen, simplemente yo les cuento mi experiencia. Eh, yo siempre tuve claro lo que quería hacer, a dónde quería llegar. No sabía si iba a llegar o no sabía cuándo iba a llegar, pero siempre tuve claro y el tener claro, tener el horizonte bien marcado y sobre todo prepararte, aprender, querer rodearte de personas que saben mucho y sobre todo lo que te decía, ser buena persona con los mayores, porque esta es una carrera donde hay mucho profesional mayor, eh, te va a ayudar mucho, ¿no? Te va a abrir puertas, te va a abrir puertas y todo se te va a ir dando. Todo, o sea, yo creo que las cosas se van dando de a poco. Entonces, disfruten la carrera, aprovechenla, prepárense, instruyanse. Yo en la universidad no aprendía nada de periodismo deportivo, fue una cuestión mucho más empírica. Entonces, consuman mucho fútbol, vean muchos partidos, lean mucho, sigan a referentes locales o internacionales del comentario, del relato, y practiquen. O sea, no es necesario estar en un medio de comunicación, practiquen en sus casas, practiquen en YouTube o en Twitch o donde quieran, o simplemente grábense y practiquen que en la práctica está el perfeccionar todo, ¿no? Así que paciencia, sueñen, tengan claro lo que quieran, si es lo que de verdad quieren esto, métanle con todo y seguramente se les van a ir dando las cosas en su momento de a poco.
Listo, Germán. Bueno, agradecerte por este espacio, por tu tiempo para con nosotros y bueno, queridos amigos, damos por finalizada esta entrevista con Germán Gallardo, periodista del Canal del Fútbol.